Muy bien, entendemos que Jesús vino a morir por nosotros, para expiar por nuestros pecados, para limpiarnos y para hacernos una nueva criatura, para no tener que morir por el pecado que cometimos, pues entendemos que según Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas Dios nos dio la opción de no morir si aceptamos a Jesús en nuestros corazones y obedecemos a Dios como Él espera de nosotros. Ahora, lo importante aquí es saber conocer quién es aquel que nos salvó, que nos rescató de la muerte y nos dio vida, porque el no conocer a aquel que nos salvó ha traído durante mucho tiempo división y confusión. Jesús dijo, Marcos 3:24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Así que si queremos que el reino de Dios permanezca, necesitamos conocer que Jesús fue el cumplimiento de una promesa que Dios le dio a su siervo y amigo Abraham, diciéndole, haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, cuando Dios probó la obediencia de Abraham con tal vez la cosa más dura para un padre, Abraham oyó y obedeció. Entonces Dios le dijo, por mí mismo he jurado, dice Dios, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La salvación que Dios prometió a través de Jesús se venía gestando desde el principio de los tiempos, cuando el primer hombre, Adán, pecó, desobedeciendo a Dios, a lo que Dios también le dice a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. A lo que después que la promesa pasara de Abraham a su hijo Isaac y luego a Jacob, y luego de Jacob a sus 12 hijos, comenzaron a multiplicarse en gran número, que se cumplió el tiempo de la promesa para que Dios levantara a un Salvador al modo de Jesús, para sacar a su pueblo de Egipto, que en hebreo es la palabra Mitzraim, que significa pecado. Así pues, Dios, a través de Moisés, sacó a su pueblo con mano dura y muchos milagros, para después darle mandamientos de cómo Dios quiere ser honrado, obedeciendo a su voz, amando a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que la primera generación falló y desobedecieron a Dios. No escucharon su voz, antes se apartaron prestamente guardando ritos y tradiciones de otras naciones, Egipto en particular, y después de esto Dios los castigaba, y ellos venían a Dios arrepentidos y Dios los perdonaba. Resulta que de tiempo después Dios trajo gran salud al pueblo de Israel, por mano de su ungido el rey David, derribando a sus enemigos y unificando a las 12 tribus en un solo pueblo. Lo triste viene después, cuando su hijo, el rey Salomón, el hombre con más sabiduría en la tierra, pecó contra Dios sirviendo a otros dioses. Entonces Israel se dividió en dos, la casa de Judá, que también se le dice la tribu de Manasés, y la casa de Israel, que también se le conoce como la tribu de Efraín. El rey que luego gobernó Israel fue Jeroboam, el rey que gobernó Judá fue Rehoboam. El reino del sur, la casa de Judá, es decir, Manasés, se quedó con dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. El reino del norte, la casa de Israel, es decir, Efraín, se quedó con las otras 10 tribus restantes. Después de esto, el reino del norte, Israel, fue destruido por el rey de Asiria, y el reino del sur fue destruido por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Todo esto está profetizado y todo esto está registrado en la escritura. Ok, aquí la cosa se pone interesante porque la casa de Judá regresó a su tierra, pero la casa de Israel, Efraín, nunca regresó. Se dispersó entre las naciones y se asimiló a todas las naciones mezclándose y procreando en gran manera, pero perdiendo su identidad como Israel, a lo que ahora los judíos se hacen llamar a sí mismos Israel, aunque ellos saben que su hermano pequeño sigue perdido ahora como multitudes de gentes que han adoptado costumbres y tradiciones muy alejadas de lo que Dios les mandó. A esto Jesús menciona con la parábola del hijo pródigo, que éste dándose cuenta del pecado en el que había vivido después de haberse separado de su padre y de su hermano, arrepentido tenía que volver y decir, Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus siervos, pero déjame estar en casa junto a ti y con mi hermano. Y el padre lo aceptó y dijo, traigan lo mejor para mi hijo que se había perdido, y regresó, que se humilló en su miseria, reconociendo que el camino que él eligió no es bueno, y por fin regresa a vivir como yo le dije, como yo quería que él viviera y no como él quería vivir. Jesús no necesitó ponerle nombre porque los que le escuchaban sabían y entendían que Efraín era el hijo
del que se estaba hablando, el hijo perdido entre las naciones. Aquí ya entramos a terrenos duros, porque los judíos pensaban que Israel, las tribus perdidas, solo podían regresar si se convertían al judaísmo, a lo que Jesús les dijo, no, yo vine a salvar al mundo con el plan que hice desde el principio de los tiempos, separando a Israel en dos, para luego volverlos a unificar cuando llegue la plenitud de los gentiles y conozcan su identidad como israelitas, descendientes de la promesa dada a mi amigo Abraham, y crean en mí como su Mesías, Redentor, profetizado en toda la Escritura como el Salvador, que de hecho eso significa el nombre original del Mesías, porque Jesús es solo una transliteración, primero del griego Jesús y luego del latín Jesús. Estos dos carecen de un significado bíblico y profético, pero en hebreo el nombre del Mesías es Yeshua, que significa justamente el Salvador, Él salvará. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fue así como se reveló a Pablo de Tarso. Hechos 26 del 14 al 15. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba en lengua hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Sus apóstoles tampoco le decían Jesús, no veo el por qué cambiarle el nombre al Salvador. Mucho menos si a otras personas no les cambiamos el nombre y les llamamos por sus nombres naturales. Además, el nombre de Yeshua es especial, pues es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hechos 4:12. El nombre de Yeshua tiene poder, ya que es el nombre del Dios omnipotente, ya que la Escritura profetiza en Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Así que es fundamental entender que Yeshua es Dios, el mismo Dios de Israel, porque no hay otro, ni son dos ni tres. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Isaías 48:11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Apocalipsis 5:13. Al que está sentado en el trono, porque hay un solo trono, al Cordero, Yeshua, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y el omega, es decir, el alef y la taf en el hebreo, el principio y el fin, el primero y el último. Porque si Jesús, Yeshua, no es Dios, tendríamos un conflicto con la profecía que él mismo tenía que cumplir, según lo que dijo Dios a Oseas. Oseas 1:9 al 11. Ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y allí estamos nosotros, que hemos creído en el Mesías, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá, Manasés, y de Israel, Efraín, y nombrarán un solo jefe, Yeshua, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Pero aquí hay un problema porque en la Torá de Dios, mal traducida como ley, un hombre no puede tomar una mujer que adultera contra él, así como Israel había adulterado contra su esposo, que es Dios, porque así la llama en la Escritura, Jeremías 3:8. A causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio, dado al mandamiento que dice, Deuteronomio 24, del 1 al 4. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide, o si el segundo esposo muere, el esposo, el primer esposo, no podrá volver a casarse con ella, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. Por eso los judíos no nos aceptan, porque ellos entienden que como gentiles mezclados entre las naciones, habiendo perdido nuestra identidad como Israel y con carta de divorcio por parte de Dios, estamos fuera de los pactos. Pero aquí viene algo hermoso. Juan capítulo 11, 49 al 52. Uno de ellos, llamado Caifás,
que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: Ustedes no saben nada en absoluto, no entienden que conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús, Yeshua, moriría por la nación judía, y no solo por la nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. Este es el misterio que solo pudo entender Pablo de Tarso y ningún otro. Yeshua escogió a Pablo para llevar el mensaje de la restauración a todos los gentiles que se habían perdido y que habían perdido su identidad y que se habían asimilado a las naciones. Solamente Pablo, un maestro de Torá, lo pudo comprender gracias al Mesías. Solo un verdadero israelita que comprendiera las profecías podía pues dar con este misterio, lo cual nos revela el mismo Pablo en la carta de Romanos. Romanos 7 del 1 al 3. Hermanos, ustedes que conocen la Torá, aquí abro paréntesis, porque es importante entender que aquí a quienes Pablo hablaba conocían la Torá, conocían Deuteronomio 24. Ustedes que conocen la Torá, ¿no saben que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras éste vive? Por ejemplo, la mujer casada está ligada por ley a su esposo, mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre del compromiso legal del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, se le declara adúltera, pero si su esposo muere, ella queda libre de su compromiso legal. Y si se une con otro esposo, pues no es adúltera. Entonces, aquí es importante entender quién es el esposo, Dios. ¿Quién es la esposa? Israel, la casa de Efraín. ¿Cuál es el motivo del divorcio? El adulterio de la esposa. ¿Puede volver a casarse él con ella? No, de ninguna manera. ¿Cómo puede ella entonces dejar de ser adúltera? Que su esposo se muera. Y eso es justamente lo que pasó. El esposo vino en forma de hombre a morir por su esposa, para libertarla del pecado en el cual estaba, y así darle la oportunidad de ahora ya no ser adúltera, sino una viuda. Romanos 5 del 6 al 8. Porque mientras estábamos desvalidos, el Mesías, a su debido tiempo, murió por los impíos. Ahora bien, es un evento raro el que alguien ponga su vida aún por alguien justo. Quizás por una persona verdaderamente buena uno tendría el valor de morir, pero Dios demuestra su propio amor por nosotros, en que aún siendo pecadores, el Mesías murió por nosotros. Ese es el amor más grande que se pudo haber mostrado por nosotros, hermano. Yeshua murió para que tú dejaras de ser pecador, para que tú y yo fuéramos salvos, para que no fuéramos más adúlteros, sino viudos. Ahora, Yeshua no solo murió, Yeshua resucitó. Pero, ¿para qué resucitó? Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley de ese compromiso legal que se tenía con Dios, que nos condenaba justamente por haber violado el mandamiento, y ahora somos libres del castigo de ese adulterio contra Dios mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Yeshua murió para libertarnos del pecado y resucitó como un nuevo hombre, para tener ahora nosotros un esposo al cual entregarnos. Por eso morimos con él y ahora vivimos para él. Este es el nuevo pacto que Dios habló a Jeremías diciendo: He aquí vienen días, dice Adonai, o sea Dios, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi Torá, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, o sea Dios, y ellos me serán por pueblo. Por eso Yeshua es Adonai. Yeshua es Dios, porque solo Él podía venir a ejecutar tal salvación. Oseas 13:4. Mas yo soy Adonai, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Y Zacarías lo anuncia diciendo: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto se cumple en Juan 12:15. Y más citas bíblicas lo confirman en libros como Isaías, Salmos, Oseas, Zacarías, Lucas, Juan, Hechos, Efesios, Filipenses, Segunda de Pedro.
pero por haber creído tanto tiempo teologías y pensamiento de hombres y religiones, habíamos separado a Yeshua de su divinidad. Y después de esto, lo único que conseguimos creyéndole a las teologías de los hombres, a los padres de la iglesia, y no al mensaje que viene en toda la Biblia, distorsionando el mensaje que aparece en todas las escrituras, no solamente esto, sino que también provocamos que nuestros hermanos los judíos desconozcan al Mesías de Israel, poniéndole vestiduras romanas y enseñando mal que él no guardó el cuarto mandamiento, es decir, el Shabbat, el séptimo día, cuando él lo que hizo fue realizar una correcta interpretación de cómo guardarlo correctamente, haciendo bien en el día del Señor. Cuando Jesús lo llama, que Él es el Señor del Shabbat, Él es el Señor del séptimo día, porque Él lo instauró. Entonces, si decimos que Él es nuestro Señor y Él es el Señor del Shabbat, deberíamos de guardar su día santo. También enseñamos mal diciendo que la ley, es decir, la Torá, está abolida, cuando Jesús, Yeshua, dijo claramente lo contrario. Mateo 5:17. No penséis, ni se les ocurra, no penséis que he venido a cancelar la ley, es decir, la Torá, ni los profetas. No he venido a cancelar, sino a cumplir. Y también menciona la Escritura que todo aquel que le ama debe de andar como él anduvo. Así que si él guardó el día de reposo, en cumplimiento con el cuarto mandamiento, tenemos nosotros también la obligación de guardar la Torá, guardar todo lo que guardó nuestro Señor y Salvador. Pero no guardarlo por obligación, como lo hacían los fariseos de la época de Yeshua. Guardar la Torá con amor, guardarla con sinceridad de corazón y poniendo por obra, en obediencia, todo lo que el Padre nos manda como pueblo suyo. Otra cosa que sabemos es que Él no se puede negar a sí mismo. Él es la palabra de Dios. Juan 1:1. En el principio era la palabra, Dios tenía la palabra y la palabra era Dios. Así como cuando tú hablas, lo que tú hablas, tu palabra no es una persona diferente a ti, sino tú mismo. Yeshua es la palabra de Dios y Yeshua es Dios. Él es uno, no dos ni tres. Por eso Yeshua dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y también dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No me creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Por eso los judíos de esa época, los fariseos y escribas religiosos, lo aborrecían porque no entendían esto. Y el objetivo es que despertemos y conozcamos nuestra identidad en el Mesías Yeshua. Entendamos que somos las tribus de Israel perdidas, que se mezclaron por todo el mundo, porque este era el plan de Dios para salvar a todo el mundo a través del sacrificio de Yeshua, dividir a Israel y mandarlo a las naciones para un día juntarnos y podernos incluir, a pesar de ser gentiles, a esas promesas. Ahora somos injertados en el buen olivo que es Israel, porque solo Israel puede ser salvo, según las promesas de Dios con su amigo Abraham, pues Dios juró por sí mismo. ¿Y qué pasa si aún después de tantos años de mezclarse Israel entre las naciones no tuviéramos sangre israelita? ¿Cómo entramos en el nuevo pacto? Primero, creyendo en Jesús, en Yeshua, como el único Dios verdadero y Salvador de Israel, pues por su sacrificio, aunque éramos extranjeros y gentiles, es decir, Goyim en hebreo, que quiere decir fuera del pacto, por eso es importante no llamarnos a nosotros mismos gentiles, porque la palabra gentil, Goyim, quiere decir uno que está fuera del pacto, y nosotros por haber creído en el Mesías Yeshua, ahora estamos dentro del pacto, ahora somos conciudadanos e israelitas. Números 15:15. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la iglesia, es decir, de la congregación, y el extranjero que con ustedes mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Adonai. Tenemos que guardar la Torá de Dios con amor, pues así se va a evidenciar la obra del Espíritu Santo entre nosotros. Isaías 59:21. Y este será mi pacto con ellos, dice Adonai. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Adonai, desde ahora
y para siempre. Ezequiel 11, 19 al 20. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Por esta causa, si el Espíritu de Dios ya está con nosotros y ya está en nosotros, la obra del Espíritu de Dios es guiarnos a obedecer sus mandamientos, su Torá, que es buena en gran manera. Todo lo que nos instruye nuestro Padre a hacer es bueno para nosotros. ¿Quién mejor que aquel que nos diseñó para decirnos qué es mejor para nosotros? Hermanos, va a haber gente que no tiene el Espíritu de Dios y que te van a decir, ¿a poco tú guardas todos los mandamientos? La respuesta es no, nadie puede, ni Jesús. Y esto proviene del desconocimiento de las Escrituras, porque hay mandamientos para el hombre, mandamientos para la mujer, mandamientos para el sacerdote, para el levita, no todos se aplican a ti. Y solo los sacrificios ya no se hacen, por la profecía en el libro de Daniel que se quitaría el continuo sacrificio, pero se harán cuando Yeshua reinstaure su reino. Por eso hay que ir practicando. Pero todos los mandamientos que nos corresponden individualmente son buenos y no hablan de otra cosa que la conducta ideal para amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Jesús, Yeshua, te los resumió diciendo, amarás a Adonai tu Elohim con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y para el que diga que Jesús cumplió toda la ley para que nosotros no la tuviéramos que cumplir, no sabe lo que está diciendo desconociendo toda la Biblia, porque toda la Escritura es palabra de Dios. El Antiguo Testamento, que es el Tanaj, o sea, la Torá, los Salmos y los Profetas, y el mal llamado Nuevo Testamento, que correctamente se dice Brit Hadashah, es decir, pacto renovado, y si toda la Escritura es palabra de Dios y la palabra es Yeshua, no podemos partir a Yeshua en dos. No podemos decir que yo quiero solamente la mitad de arriba de Yeshua y decir, pues yo no quiero sus pies, porque en realidad estaríamos partiendo en dos al Salvador. No podemos quedarnos con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta desecharlo. Toda la escritura es palabra de Dios. Toda la escritura es Yeshua. Él es el cumplimiento de la promesa. Esta historia se cumple en Yeshua. Solamente a través de Él hay salvación. A través de Él, que es el cumplimiento de la promesa, podemos ser salvos. En Apocalipsis narra acerca de los que son salvos, aquellos que guardaron los mandamientos de Dios y tuvieron la fe de Yeshua. No solamente los que tuvieron la fe de Yeshua, y no solamente los que guardaron los mandamientos de Dios, tenemos que hacer ambas cosas. Hermanos, ya no seamos niños espirituales y crezcamos en el conocimiento de nuestro Salvador Yeshua, el Mesías de Israel, el león de la tribu de Judá, hebreo, hijo de David según la promesa, el mismo Dios que nos salva y nos da vida y el sustento diario, la salud y la paz, al que nos amó tanto para planear nuestra salvación a través de su pueblo según su promesa, a aquel que hizo los cielos y la tierra, y la mar, y todas las cosas que en ellos hay, a aquel que es, que fue y que será, a él, a Yeshua, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.